Hola a todos y bienvenidos a otro caso misterioso. Hoy vamos a hablar sobre el caso de Bethany Deaton. La noche del 30 de octubre de 2012, alrededor de las 9:30 p.m., una investigadora llamada Penny Cole del condado de Jackson recibió una llamada sobre que habían encontrado un cadáver. Condujo hasta la escena del crimen, un área donde se hacen picnics, se ve el lago Longview. Es un área del sureste de la ciudad, algo boscosa y aislada de los suburbios, en las afueras de Kansas City. Una vez llegó allí, se dirigió hacia un estacionamiento donde había un coche estacionado y en el asiento trasero de este se encontraba el cuerpo de una mujer joven, la cual tenía una bolsa de plástico en la cabeza. Cuando empezó la investigación, la policía consideró que se trataba de un suicidio porque encontraron una carta y medicamentos vacíos. Sin embargo, 2 semanas después, un joven apareció a la estación de policía para confesar su participación en el asesinato. Y a partir de esa confesión se inició una investigación que conduciría a una organización religiosa, una secta, de la que ambos, la víctima que se encontró en el coche y el que confesó, estaban involucrados. Antes de empezar con este caso, voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok, y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y ahora ya empecemos con este misterioso caso. Primero vamos a hablar sobre las personas involucradas en este caso para entrar en contexto. Bethany Ann Lane nació el 15 de octubre de 1985 en San Antonio, Texas. Sus padres se llamaban Eric y Carol. Tenía 3 hermanas llamadas Erin, Shannon y Christine y un hermano llamado Matthew. Creció en un hogar muy religioso, sus padres y familia eran cristianos devotos y la familia vivía en un suburbio de Dallas. Bethany fue educada en casa hasta la escuela secundaria, que entonces sí que comenzó a asistir a un instituto, donde conoció y se hizo muy amiga de una chica llamada Taryn O'Brien. Bethany y Taryn se hicieron muy amigas, tenían muchas cosas en común, compartían sueños, metas, y Taryn describió a Bethany como una chica muy romántica, que resulta que escribía cartas a su futuro marido, cartas muy detalladas, o sea, ella no tenía novio ni marido, pero fantaseaba con escribirle cartas a quién sería su marido en un futuro. La describieron también como una persona que aprendía con mucha facilidad. A los 13 años había leído casi todas las novelas de Charles Dickens y le encantaba escribir poesía y lírica. De hecho, ganó una beca en la Universidad Southwestern, que es una institución privada ubicada en las afueras de Austin, Texas, donde comenzó a asistir en el año 2005. Allí conoció a sus compañeros del instituto y formó parte de un grupito de amigos, los cuales eran descritos como personas súper intelectuales, cristianos, de ideas muy afines a Bethany. Estos la describieron como el alma del grupo, dijeron que ella transmitía una energía muy tranquila y era una persona que siempre fluía. Este grupo de amigos compartían religión y también compartían intereses por historias de fantasía. A todos les encantaba juntarse para leer las crónicas de Narnia, El Señor de los Anillos y sobre todo Harry Potter. Entonces vamos a hablar sobre uno de los chicos de este grupo, ya que es alguien también muy importante en el caso. Este era Tyler Deaton. Él creció en un hogar presbiteriano devoto en la zona rural de Robstown, Texas. Tyler era gay, pero luchó mucho con ello por el hecho de crecer en un hogar presbiteriano, luchaba con su sexualidad y consideraba que desafiaba su fe, su religión. Él mismo dijo lo siguiente: "Para mí ser gay significaba ser como un desastre, incluso una persona villana. No podías amar a Dios, era así, no me identificaba como gay". Mientras crecía fue muy difícil para él no aceptar su sexualidad y luchar contra ella, tenía problemas con su identidad. Era gay, pero él no se identificaba como tal, no quería serlo, iba en contra de todos sus valores, sus creencias y de su religión. A él lo describieron como un chico alto, guapo, carismático y una personalidad que enseguida gustaba a los demás. Así se veía por fuera, pero él por dentro se sentía como un inútil y un villano. Cuando asistió al instituto, asistió al Callahan High School en Corpus Christi, Texas, formó parte de la banda de música y fue campeón de debate. Sin embargo, describieron su personalidad como que lo veía todo o blanco o negro. O sea, él tenía
esta forma de pensar de estás conmigo o contra mí. Lo describieron como alguien que tenía una aura mágica que atraía a los demás. Un amigo suyo dijo, Tyler usaba un poder misterioso para controlar a otros de maneras inexplicables. Durante los años que estuve con él, constantemente sucedían cosas que tenía que ignorar, como si fueran obra del Espíritu Santo. Tyler levantaba la voz y decía Jesús, y la música del vecino se detenía inmediatamente. Les decía a los pájaros que se fueran volando y ellos se iban volando. Él ponía muchas maldiciones sobre mis electrodomésticos para que no funcionaran. Tyler era consciente de esto, según dicen, así que él mismo empezó a tener estas ideas. Se sentía un ser especial, conectado con Dios, con poderes. Volviendo al caso, en este grupito de amigos del que Tyler y Bethany formaban parte, todos veían a Tyler como el líder, por esto que digo, por esta personalidad que tenía tan atractiva. Bethany rápidamente, al conocerlo, se enamoró de él. Y ella pensaba que el plan de Dios era que ella estuviera junto a Tyler y por eso se habían conocido. Ella se ilusionó muchísimo, para ella el amor y el romance era como todo lo que quería en la vida. En el verano de 2007, Tyler fue a un viaje misionero para su iglesia. Este viaje fue en Pakistán. Y una vez regresó del viaje, contó haber experimentado varias situaciones sobrenaturales. Cuando le contó dichas experiencias a sus amigos, varios pensaron que estaba sufriendo de alucinaciones, pero él estaba convencido de que Dios le hablaba. El día 20 de julio de 2007, mientras estaban en la cola de una librería llamada Barnes & Noble para el estreno de un libro de Harry Potter, Tyler afirmó que Dios le estaba hablando. Dijo que Dios le dijo, lo que acabas de hacer en Pakistán lo vas a hacer en Southwestern, que Southwestern era la universidad donde existían todas estas personas. Dijo que eso significaba que Dios le había dicho que tenía que formar un grupo de adoración. Entonces, en otoño de ese año comenzó otro semestre en la universidad y el grupo se reunió de nuevo para ir a clases y todo eso. Y decidieron, convencidos por Tyler, dejar los libros de Harry Potter, etc. y comenzar a intentar comprender los versículos de la Biblia, porque Tyler los convenció. En diciembre de ese año, 2007, Tyler asistió a una conferencia de la Casa Internacional de Oración, que es una organización religiosa establecida en 1983 en el norte de Grandview, Missouri, y la fundó un hombre llamado Mike Bickle. La Casa Internacional de Oración también se conoce como IHOP, así que nos referiremos a ella como IHOP porque sale mucho durante este caso y no voy a estar todo el rato diciendo la Casa Internacional de Oración. Entonces, en IHOP daban conferencias, promovían el acceso las 24 horas del día, 7 días a la semana, a las salas de conferencias, a centros de oración para que los cristianos se reúnan ahí. Sin embargo, también promueven una filosofía del fin de los tiempos, de que la segunda venida de Jesucristo es inminente. Las enseñanzas en IHOP se centran en la creencia de que la tribulación será provocada por aquellos que frecuentan los centros de oración de IHOP. Entonces, Tyler asistió a una conferencia de IHOP y después de esta conferencia no pudo dejar de pensar en todo lo que había escuchado, y pasados unos días le envió un mensaje de texto a su grupo de amigos, que ahora era un grupo de adoración. Como he dicho, todos dejaron sus intereses en Harry Potter, El Señor de los Anillos, libros, y empezaron a leer la Biblia. Pues les escribió lo siguiente: amigos, no bromeo. Cuando digo que siento que Dios me ha transformado más en este corto periodo de tiempo de lo que lo ha hecho hasta ahora en mi vida, tengo una palabra adjunta a una frase que Dios ha derramado violentamente en mi corazón. Está resonando en los cielos justo en este instante. Y lo digo literalmente. Esa frase es esta: avivamiento, a través de la oración y la adoración. Amigos, estoy loco, no puedo esperar para hablar con vosotros en persona. Durante los siguientes meses, Tyler se obsesionó con las enseñanzas y filosofías promovidas por IHOP, por la conferencia que había asistido. Entonces comenzó a leer un libro llamado The Final Quest, que es de un hombre llamado Rick Joyner. Rick Joyner, el escritor de este libro, junto a su esposa Julie, fundaron Morning Star Ministries.
Ministries en 1985, que es una iglesia y organización apostólica internacional que agrupa congregaciones de muchos lugares con el objetivo de ayudar a los creyentes a convertirse en cristianos maduros, fuertes y que sean la verdadera luz, etc. Tyler quedó enormemente influenciado por este libro, el cual mezcla religión con fantasía, y en el libro se sintió muy identificado porque este hablaba sobre muchas luchas personales que Tyler sentía en ese momento. Un amigo cercano a Tyler dijo más tarde: en cierto modo, Tyler fue una víctima tanto como cualquier otra persona. Estos apóstoles lo destruyeron, creo que lo volvieron loco. Pues tras asistir a la conferencia de IHOP y leer este libro, Tyler cambió por completo. Unos meses después, él convenció a todo su grupo de amigos de que fueran a IHOP, también acudieran a conferencias y se convirtieran en IHOPers. Entonces, en un corto periodo de tiempo, Tyler y su grupo de amigos, donde también estaba Bethany, que antes les gustaba hablar sobre aprendizaje, los llamaban los intelectuales, les encantaba leer, etc. Pues a partir de ese momento solo hablaban sobre religión, enseñanzas espirituales que Tyler les contaba, sobre IHOP y su filosofía, etc. Entonces, ellos seguían en la universidad y un chico llamado Micah Moore entró al primer año de universidad. Acababa de empezar su carrera y conoció a Bethany en una clase. Bethany lo introdujo a su grupo de adoración, a los IHOPers, y Micah fue descrito como alguien de mente abierta, pero que era un chico extraño y un poco excéntrico. Pero lo describieron diciendo lo siguiente: era casi extraño, pero no de una manera espeluznante. Era músico, a menudo se sentaba con otros estudiantes de la universidad que estaban en el campus, en el césped, a tocar la guitarra, y un miembro del grupo de adoración de los IHOPers lo describió como un joven pensativo y melancólico que anda tirando de su barba y pensando interiormente entre las cosas. Entonces, durante esa época, Micah, al igual que le había pasado a Tyler, tenía una crisis de identidad. Se sentía inseguro, confundido, perdido, no sabía quién era o qué quería hacer en la vida, quién quería ser, etc. Las crisis de identidad son demasiado comunes, o sea, realmente a cualquier edad o en cualquier etapa de la vida hay periodos donde te sientes que no sabes qué quieres, no sabes qué quieres hacer, no sabes qué quieres ser, no sabes por dónde tirar, o incluso crisis en las que sientes que no te gusta nada en plan para estudiar o lo que sea. Y estas crisis generalmente generan ansiedad, depresión u otros problemas emocionales. Entonces, Micah tenía una crisis de este tipo en ese momento, y esto empeoró porque durante esa época él decidió experimentar con el ácido, o sea, con el LSD. Y después de tomar LSD, su crisis se multiplicó y se encontraba completamente perdido, estando en un estado psicológico súper vulnerable, y así es como Bethany lo introdujo al grupo de adoración. Tyler estaba en este estado psicológico muy vulnerable, por lo que sabemos que el líder de una secta coge a personas vulnerables, o sea, es más fácil que una persona que está en un estado mental vulnerable entre en una secta. Entonces Bethany le presenta a Micah a todos sus amigos del grupo de adoración y Tyler comienza a predicar y Micah enseguida se creyó todo lo que Tyler decía. Pensó que este grupito de amigos religiosos y sus filosofías eran la respuesta a todas sus preguntas y rápidamente se convirtió en uno de los miembros más activos del grupo, y Tyler era el líder. En ese momento todavía, como he dicho, estaban en la universidad, era un pequeño grupo de amigos, pero que ya se estaban convirtiendo en una secta. Así como Bethany hizo que Micah entrara en el grupo, los demás miembros hicieron lo mismo con muchas otras personas de la universidad. Y para la primavera de 2008 el grupo había crecido a 20 miembros y todos admiraban y se creían todo lo que predicaba Tyler. Tyler hablaba sobre que recibía mensajes de Dios, sobre que era el elegido, sobre que estaba muy cerca de Dios, y todos le creían todo lo que dijera y todos los supuestos mensajes que recibía de Dios. Él comenzó a emparejar miembros del grupo, creaba parejas, las cuales acababan frustradas porque tenían una relación destinada al fracaso. O sea, Tyler decía: Dios me ha dicho que tú y tú tenéis que estar en una relación, pero estas dos personas no tenían nada en común, por lo que no había ningún tipo de relación sana. Cuando se reunían este grupo, si algún miembro coqueteaba con otro que no fuera su pareja que había establecido Tyler imponía castigos porque no le gustaba que ningún miembro hiciera algo con lo que él no estaba de acuerdo, e imponía este castigo. Hacía que todos los demás miembros del grupo dejaran de
de hablarle a dicho miembro, o sea que le castigaban con el silencio y el rechazo. Para los miembros todo lo que dijera Tyler era cierto, y si él decía esta persona ha hecho esto mal, no le habléis, rechazarlo, todos lo hacían. Tyler comenzó también a tener contacto físico no consentido con otros miembros del grupo que eran hombres, se metía en su dormitorio del campus de algún miembro, lo abrazaba o se le insinuaba, le hacía toqueteos. Y Bethany seguía enamorada de Tyler. En algún momento se lo confesó, pero él le dijo: entre nosotros nunca va a suceder nada. Sin embargo, Bethany estaba súper enamorada de él, lo admiraba muchísimo y continuó esperanzada. Durante el verano de 2008, Bethany cayó en una depresión porque Tyler seguía sin corresponderle. Sus amigos y familiares dijeron que ese verano Bethany cambió por completo. A la vez, Mika comenzó a ver demonios y hablaba en lenguas extrañas de repente, afirmando que Dios y el demonio hablaban a través de él. Y en noviembre de 2008, Mika afirmó haber tenido una visión. Dijo que vio que ocurriría una tragedia en la Universidad Southwestern, o sea, donde asistían ellos. Un mes después, el 3 de diciembre, el grupo estaba reunido y vieron nubes oscuras en el cielo. Supongo yo porque iba a llover o algo, pero ellos se lo tomaron como que había llegado la tribulación por la que tanto habían estado orando. Un día después, el 4 de diciembre, el campus estaba lleno de noticias de un estudiante de filosofía llamado Rob Atkinson. Había sido atropellado por un automóvil y había fallecido. ¿Os acordáis que Mika dijo que predijo una tragedia en la universidad? Pues realmente pasó esto. Rob Atkinson, un estudiante, fue atropellado y falleció. Él era un estudiante que chocaba bastante con la filosofía del grupo de adoración de Tyler. No estaba nada de acuerdo con su filosofía y no le gustaba nada ese grupo. En alguna ocasión Tyler se había referido a Rob como un presagio del anticristo. Tyler vio la muerte de Rob como una señal, pero como una buena señal. Pensó que aquellos que se oponían a su grupo de adoración serían derrotados. Los miembros del grupo, al igual que Tyler, porque él les convenció, tomaron su muerte de esta manera. Y de hecho, celebraron su fallecimiento. Cuando llegó la Navidad de ese año y todos tenían vacaciones, todos los miembros del grupo se despidieron y cada uno se fue a su casa con su familia. Especialmente se despidieron de Mika porque sus padres lo cambiaban de universidad. Pasadas las vacaciones de Navidad comenzaría a asistir a la Universidad de Texas, ya que estaban muy preocupados por él, por su estado de salud mental, y decidieron que cambiándolo de universidad quizá las cosas cambiarían. Mika expresaba miedo hacia sus padres y a los demás porque decía que sentía que podía ser poseído por demonios. Y de hecho, un especialista dijo después que lo que le pasaba a Mika es que estaba sufriendo brotes psicóticos. Bethany se graduó de la Universidad Southwestern en la primavera de 2009, con una licenciatura en inglés y una especialización en español. Sin embargo, en lugar de obtener su título y comenzar una carrera como escritora, que era lo que siempre había soñado, decidió acompañar a Tyler a Grandview, Missouri, al hogar de IHOP. Pues Tyler, todos terminaron la universidad, pero Tyler decidió que en lugar de buscar un trabajo, lo que fuera, tenía que seguir con su grupo y qué mejor que instalarse en la Casa Internacional de Oración. En IHOP, este era un lugar donde estaban todas las salas de oración, etcétera, pero también habían como casas donde podía vivir gente y trabajar allí, ir a las charlas, etcétera. Formar parte de, no sé si llamarlo también que sería una pequeña secta, no lo sé. No, supongo que no, pero bueno, vivir y trabajar allí con ellos y seguir su filosofía. Allí Tyler y Bethany se instalaron y comenzaron un programa de pasantías. Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde analizaban la teología bíblica y desde las 6 p.m. hasta las 12 de la noche adoraban en la sala de oración. Entonces, no solo fueron ellos dos, sino que Tyler consiguió que muchos miembros de su culto los acompañaran a vivir allí. En el hogar de IHOP había varios hogares, como he dicho, diferentes casas. Era como una pequeña comunidad que vivían en esta institución religiosa. Las casas estaban divididas por géneros. En una casa estaban los hombres, en otra casa estaban las mujeres. Y allí se instalaron todos los miembros del grupo de Tyler. Las mujeres en la casa de mujeres y los hombres en la casa de hombres, se levantaban, hacían las oraciones en las salas y tal. Tyler entonces comenzó a referirse a su grupo como la comunidad
comunidad. Ya no eran el grupo de adoración o el grupo de iHoppers, sino que ahora se llamaban la comunidad. Según la mayoría de personas involucradas, Bethany todavía allí estaba perdidamente enamorada de Tyler y dispuesta a esperar todo el tiempo necesario para ganarse su amor y comenzar una relación con él. Tyler, que había estado luchando durante mucho tiempo con su propia sexualidad, finalmente aceptó empezar a salir con Bethany ese verano. Manifestó que en un momento en lo que los dos estaban en el salón de oración a altas horas de la noche, se sintió invadido por el amor y cariño hacia ella. Y una tarde de verano, después de dar un paseo juntos, le preguntó si quería ser su novia. Y después le dijo que su intención era casarse con ella. Fue un sueño hecho realidad por Bethany, estaba súper feliz, llevaba 3 años enamorada y detrás de Tyler. Los miembros del grupo, ahora nombrados la comunidad, pensaron que sucedía algo extraño entre la relación de Tyler y Bethany. Todos se dieron cuenta de que no actuaban como una pareja, no tenían muestras de afecto en público, básicamente que no se comportaban como una pareja. Y parece que en privado tampoco se mostraban afecto. Tyler le comentó al grupo que ni siquiera se besaría con Bethany antes de casarse. Bethany le decía a Tyler que llevaba tantos años soñando con este momento, con estar junto a él, y que también soñaba que tuvieran un hijo al que llamarían Samuel cuando se casaran. Pero esto que Bethany le dijo a Tyler, él respondió: "Tienes muchos sueños caprichosos y egoístas". En el año 2010, Tyler continuó aumentando su influencia sobre los demás en la comunidad y allí vivía más gente en la comunidad de IHOP, no solo ellos, por lo que Tyler intentaba adentrar a todos los demás a su culto. En 2010 fue cuando comenzó a influenciar a los demás sobre que cortaran el contacto con sus familias y seres queridos, ya que estos los distanciaban de su fe y de él, de Tyler. En esa época el grupo había crecido a unos 25 miembros y Tyler les dijo que él debía predicar, que era todo lo que tenía que hacer, pero como él solo tenía que predicar y ya está, porque Dios le decía que él solo tenía que predicar, necesitaba que los demás miembros de su grupo, 25 personas, lo financiaran, es decir, que le dieran dinero y le cubrieran sus gastos, porque él no tenía que trabajar, él tenía que predicar y nada más. Los miembros que tenían el cerebro completamente lavado por Tyler buscaron trabajos para pagarle su sueldo a Tyler. Y a partir de ahí, Tyler cada vez se volvía más errático con su filosofía, comenzó a decirle a todos los demás que cuando llegara el mal lucharía contra él para salvar sus almas de todos sus miembros, y también comenzó a entrenar a los miembros para que se prepararan para el apocalipsis. En ese verano 2010, Micah Moore terminó la universidad de Texas. Era todo esto, estaba en la universidad, no estaba con ellos en IHOP. Pues inmediatamente al terminar la universidad se mudó con la comunidad en IHOP. Y su estado de salud mental seguía deteriorándose. Sus padres tenían la esperanza de que con la comunidad, sus amigos, recuperara un poco su salud mental, mejorara un poco, pues pensaban que en este lugar, en IHOP, habría algún tipo de guía espiritual que le ayudaría. Pero claro, lo que no sabían es que ahí estaba Tyler creando una secta. En ese punto Tyler tenía control total de todos los miembros, nadie lo desafiaba, lo que él dijera era lo correcto y la verdad absoluta y nadie lo había cuestionado hasta el momento. Pero entonces llegó una persona que sí que lo cuestionó. Era un chico llamado Bose Harrington. Bose en algún momento le dijo a Tyler que sentía que su manera de pensar era inconformista. Tyler no se lo tomó nada bien, él era perfecto, a él no le podían decir que hacía nada mal ni que pensaba nada mal, él era el elegido de Dios y entonces junto a los demás miembros de la comunidad organizó un rechazo colectivo hacia Bose, es decir, todos lo despreciarían y lo rechazarían. Durante las siguientes semanas, Bose fue ignorado por absolutamente todos, nadie le dirigía la palabra. La información de que un chico estaba siendo ignorado por 25 personas que vivían allí llegó a oídos de los líderes de IHOP, que vivían en otra casa de este sitio. Entonces se dirigieron hacia Tyler y le dijeron que no estaban contentos con lo que estaba pasando con Bose y que no debía seguir siendo rechazado por nadie. Tyler aceptó, no quería que lo echaran de allí donde se había establecido y había creado a la comunidad, por lo que decidió que le retirarían el castigo a Bose.
pero Tyler continuó maltratándolo de otras maneras. Los demás ya le hablaban, pero Tyler abusaba verbalmente de él, le hacía comer en el suelo e hizo que 3 miembros lo siguieran las 24 horas del día para vigilarlo. A lo largo de 2010 y 2011, Tyler y Bethany habían estado saliendo, pero su relación siempre continuó siendo extraña. Solo pasaban tiempo juntos los martes y los viernes por tiempo limitado. Uno de esos días tenían una cita nocturna y otro de esos días horneaban juntos, porque les gustaba mucho hornear. En el año 2011, Bethany ingresó a un curso de enfermería en Menorah Medical Center en Overland Park, Kansas. Este grupo formaba parte de IHOP, es decir, entró en este curso a partir de IHOP. Su profesora era una mujer llamada Kate Farlow, y Kate dijo que Bethany era una joven talentosa que tenía mucha empatía, era muy espiritual e inspiradora a la hora de hablar y muy encantadora con los pacientes. Pero por otro lado, su amiga Terin, recordáis que Terin fue su mejor amiga en el instituto, que ahora hacía tiempo que no la veía porque Tyler hacía que sus miembros se distanciaran de su familia. Pero ella dijo que la visitó ese año y dijo que se encontró con una Bethany diferente a la que ella conocía, que ahora era una chica insegura y actuaba nerviosa. En agosto de 2012, Bethany terminó su curso de enfermería y fue cuando Tyler y ella decidieron casarse. Se casaron el 18 de agosto de 2012 en una ceremonia donde invitaron amigos, familiares, y estos describieron la boda de la siguiente manera: rara, horrible, incómoda, difícil de ver, un error. Carol Leyden, la madre de Bethany, describió la ceremonia en una entrevista diciendo lo siguiente: ni siquiera éramos participantes, éramos observadores de esta unión de tipo mesiánico. Los invitados lo describieron como un extraño, como, no sé, pacto religioso, como si Tyler fuera el Mesías, una ceremonia que para nada fue como una boda feliz y agradable y alegre, que es como suelen ser las bodas. Terin, la amiga de Bethany de la escuela secundaria, describió la boda de la siguiente manera: recuerdo haber pensado, ella todavía es hermosa, pero es casi este tipo de belleza descolorida y marchitada. Esta ya no es Bethany. Era casi como si la hubiéramos perdido por completo, y que ahora estaba casada con Tyler. Ahí sí que se había ido por completo. Tras la boda, Tyler y Bethany se iban de luna de miel directamente tras la ceremonia, y su madre Carol dijo: me alegré por ella, incluso si tal vez no la vi. Todavía pensaba, ella es una chica inteligente, nunca ha tomado una mala decisión en la vida, así que confiamos en que ella sabía que era lo correcto. Tyler y Bethany, como digo, se fueron de luna de miel y pasaron 3 semanas en Costa Rica. Cuando regresaron, todos vieron, igual que en la boda, que no se comportaban como marido y mujer, sino más bien los describieron los demás como hermanos. Tyler era gay, no quería besar a Bethany, no quería acostarse con ella, no quería que fuera su mujer realmente. La veía como una muy buena amiga, como una hermana, y decidió casarse con ella, pues no sé por qué, igual porque no aceptaba que era gay y pensó que casándose con una chica que era tan amiga suya, no lo sé. Bethany, por otro lado, estaba ciegamente enamorada de Tyler y esperaba tener un matrimonio feliz, pero de Tyler solo recibía migajas de afecto, las cuales Tyler dijo que se sentía forzado a darle. Entonces, Bethany habló con un consejero y varios de sus amigos cercanos sobre sus problemas matrimoniales y describió su luna de miel de 3 semanas en la que había pasado una gran cantidad de tiempo leyendo la serie Crepúsculo en lugar de tener intimidad o de hacer cosas con Tyler. Como he dicho antes, donde vivían había varias casas, 2 de ellas era la casa de los hombres y casa de las mujeres, y una vez casados y habiendo regresado de la luna de miel, Bethany se mudó a la casa de los hombres, al sótano junto a Tyler, que es donde había vivido él hasta entonces. Sin embargo, Tyler la rechazaba por completo y le hacía dormir en el sofá. Y la mayoría de las noches ella no quería dormir en el sofá y regresaba a la casa de las mujeres. En la casa de las mujeres sus compañeras le preguntaban ¿por qué no estás durmiendo con tu marido? ¿Por qué has vuelto? Y ella respondía que Tyler decía que no quería dormir con ella porque necesitaba espacio. Y en un momento Bethany también expresó que se sentía demasiado controlada por Tyler. A partir de ahí, Tyler comenzó a ser abusivo con
con los miembros de la comunidad. Comenzó a tratarlos a todos como anteriormente había tratado a Bose Harrington. Por otro lado, Bethany seguía quejándose de su matrimonio con Tyler y Tyler, en respuesta a cada vez que ella se quejaba, él comenzaba a rechazarla públicamente y a maltratarla verbalmente. Todo lo que estaba pasando quedaba en la comunidad. Nadie más sabía lo que estaba pasando. Los familiares y amigos de estos miembros no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Obviamente, la familia y amigos de Bethany se quedaron muy extrañados tras la boda porque fue una boda, como describieron, que parecía que era un error, pero no sabían que ella estaba sufriendo abuso verbal, etc. A lo largo de septiembre y octubre del año 2012, el estado emocional y mental de Bethany se deterioró considerablemente. Tyler dijo más tarde: Bethany se deprimió y se molestaba cada vez más. Empezó a decir cosas como: mi alma está arruinada, voy a ir al infierno, voy a ir al infierno. Dice que él le decía: ¿de qué estás hablando? Los miembros de la comunidad comenzaron a hablar sobre el deterioro del estado mental de Bethany y temían que estuviera a punto de estallar. Todos pensaban que estaba a punto de quitarse la vida por cómo actuaba. Y de hecho, el 23 de octubre de 2012, ella amenazó con quitarse la vida. Llevó una taza con líquido limpiaparabrisas a la casa de hombres, donde confrontó a Tyler sobre sus problemas de matrimonio, pero él logró quitarle la taza y llamó a la policía y comunicó que su mujer se estaba comportando de manera errática. La policía habló por teléfono con Bethany y el operador le preguntó si había tenido algún pensamiento suicida. Y en respuesta a esa pregunta, Bethany respondió lo siguiente: sería más fácil morir que cambiar. Entonces, Bethany fue puesta bajo custodia protectora en el centro médico Truman en Kansas City. Mientras estuvo bajo custodia protectora, que fueron solo 2 días, fue tratada por enfermeras y expertos en salud mental, y estos dijeron que Bethany hizo comentarios sobre un ajuste de cuentas, sobre que tenía un ajuste de cuentas con alguien, y les decía también que estaba condenada y que ya no podía alcanzar la salvación. Que yo tengo la sensación de que probablemente esto se lo decía Tyler. Tyler era el líder de la secta, y figuro que él, como maltrataba verbalmente a Bethany, le decía: estás condenada, vas a ir al infierno, no puedes cambiar, no puedes alcanzar la salvación, etc. A pesar de esto, fue, como dicho, liberada de la custodia protectora solo 2 días después, el 25 de octubre de 2012. Tyler argumentó en contra de su liberación, dijo que ella seguía con tendencias suicidas, pero no hicieron nada más, no la pudieron mantener ahí. Entonces Bethany regresó a la comunidad y se sentía súper sola y desesperada. Estaba muy mal. Estaba luchando contra una depresión severa y no podía ni siquiera terminar sus tareas, las cosas que tenía que hacer de trabajo, lo que fuera. Otros miembros de la comunidad le dijeron encima que si continuaba así de deprimida, la echarían. En un momento, Tyler estaba dando un sermón a la comunidad y apareció Bethany reclamándole por su comportamiento en su matrimonio, y él le decía que era una egoísta y que no tenía al Señor como prioridad. Por eso digo que probablemente era él quien le decía que estaba condenada al infierno. Tyler describió más tarde el comportamiento de Bethany durante la discusión en esta sesión de oración, cuando ella entró y lo confrontó. Él dijo: Bethany estaba sentada con la espalda contra la pared, acurrucada, formando una bola, con una expresión facial como mortificada. Entonces, el 30 de octubre de 2012, un martes, comenzó como cualquier otro día. Los miembros de la comunidad comenzaron con sus actividades diarias habituales, ya fuera análisis de teología bíblica, sesiones de oración o trabajos diarios. Bethany pasó por la casa de las mujeres temprano esa mañana para dejar un par de pertenencias para las personas que vivían allí, es decir, les dio cosas suyas. Quienes la vieron dijeron que estaba tranquila y retraída. Cuando le preguntaron si iba a ir a trabajar al hospital ese día, ella respondió con un no, que ella normalmente iba a trabajar al hospital, por eso se había formado como enfermera. Luego le preguntaron que entonces a dónde iba y ella respondió: no lo sé. La tarjeta de débito de Bethany señala que ese día pasó por un Walmart cercano donde estaba la comunidad instalada, y las imágenes de vigilancia de la calle mostraban que poco después se detuvo con el coche en una parada de camiones. Aproximadamente 12 horas después es cuando la detective Penny Cole de la oficina del sheriff del condado de Jackson recibió esta llamada que he comentado al principio, cuando se encontró el coche de Bethany en el coche. Penny Cole, la detective, dijo lo siguiente:
Ella estaba sentada en la parte trasera de la camioneta en el lado derecho, como apoyada contra la ventana. Entonces dentro del coche encontraron 2 botellas de Tylenol PM, una vacía y la otra sin abrir. El Tylenol es un medicamento que alivia el dolor y ayuda a dormir. Bethany tenía también atada una bolsa de plástico blanca en la cabeza. E inicialmente, como dicho, pensaron que ella había tomado la decisión de acabar con su propia vida. La botella vacía de Tylenol junto a la bolsa en su cabeza indicaba que había seguido con 2 opciones para quitarse la vida, tanto las pastillas como la bolsa de plástico. En el coche había también un cuaderno donde Bethany había estado escribiendo sus pensamientos y Penny encontró cosas que le hicieron pensar que quizá no se trataba de un suicidio. En este cuaderno encontró tarjetas de agradecimiento sin terminar que parecía que Bethany había estado escribiendo antes de morir, y luego encontró la carta de su que decía lo siguiente: mi nombre es Bethany Deaton, elegí esta cosa malvada, lo hice porque no sería una persona real, ¿y qué sentido tiene vivir si ya es demasiado tarde para eso? Ojalá hubiera elegido diferente hace mucho tiempo, lo sabía todo y me negué a escuchar, quizá Jesús todavía me salve. La detective descubrió entonces que Bethany y Tyler llevaban 2 meses de casados y, como siempre, el cónyuge es el primero en ser sospechoso. Si se sospecha de un asesinato, lo localizó para interrogarlo. Dijo Penny sobre el interrogatorio lo siguiente: cuando hablé con Tyler no vi en absoluto la reacción que esperaba de un recién casado, y en cierto modo se me erizó el pelo de la nuca. Es decir, que le dio la noticia de que se había encontrado a su mujer muerta, probablemente por su y él literalmente se quedó igual, no reaccionó en absoluto. Cuando a la oficina del médico forense del condado de Jackson, quienes habían tenido a Bethany ingresada esos 2 días, se enteraron de su muerte, enseguida la dictaminaron como un suicidio también, porque ellos habían tratado con Bethany, quien presentaba una depresión severa. La noche que Bethany fue encontrada muerta, la comunidad en la que había vivido durante años se reunieron en la casa de mujeres juntos para hacer un servicio de oración dirigido por Micah Moore. Los miembros del grupo describieron a Micah como aliviado durante todo el servicio y dijeron lo siguiente: Micah estaba riendo y luciendo feliz, como siempre lo hacía cuando dirigía el culto y tocaba la guitarra. Y por otro lado, miembros dijeron que Tyler dijo lo siguiente en esta oración que hicieron para Bethany: manténganse optimistas y avancen hacia el Señor. Esta comunidad es más grande que una sola persona. Al día siguiente, la comunidad se reunió nuevamente para continuar una oración para Bethany. Dijeron que Tyler se comportaba de una manera completamente errática, porque en la oración dijo lo siguiente: como algunos de ustedes ya saben, soy un hombre enamorado de las ideas y de los paradigmas locos. Y cuando me trajeron el cuerpo de Bethany, al principio lloré, pero luego me reí, porque le dije: Bethany, si pudieras verte, no te gustaría como te ves ahora. Anoche tuvimos un tiempo de adoración juntos, muy brevemente como grupo, y fue maravilloso, y simplemente me mostró la supremacía del Señor sobre esta cosa miserable que es la muerte. Y pensé: ¿qué paradigma más loco? Y luego pensé: a Bethany le encantaría mi paradigma, porque me amaba y me apoyaba ferozmente, y me creía cientos de veces cuando pensaba que era una locura. O sea, también podemos ver aquí el estado mental de Tyler, y que siento que no sentía ninguna pena por Bethany, su mujer, si lo único que le dijo dirigiéndose hacia ella, que obviamente estaba muerta, pero lo único que le dijo fue: si pudieras verte, no te gustaría como te ves. El 6 de noviembre el cuerpo de Bethany fue trasladado a una pequeña funeraria con vista al lago Longview, cerca de donde se encontró sin vida. Y acudieron unas 100 personas, entre amigos, familiares. Todo el mundo estaba completamente en shock. La familia y la gente cercana la recordaban como una persona alegre, optimista, como la he descrito al principio, pero que al empezar a juntarse con estas personas, con este culto, cayó en una profunda depresión que la llevó a, teóricamente, quitarse la vida. También quedaron en shock al enterarse todo lo que había estado pasando. La mayoría de su entorno desconocía lo que había estado viviendo durante los últimos años, pues en la funeraria aparecieron miembros de la comunidad, o sea, las personas del culto, y también aparecieron miembros de alto rango de IHOP, personas que no tenían nada que ver con la secta de Tyler, sino que eran los que dirigían donde ellos vivían. Los miembros de la comunidad
que acudieron a la funeraria comenzaron allí a hablar entre ellos sobre los problemas que había tenido Bethany con Tyler, y algunos dijeron seguramente Tyler ha tenido algo que ver con su muerte. Entonces por allá había mucha gente, 100 personas, mucha gente escuchó estos comentarios. Los miembros de alto rango de IHOP, por ejemplo, los escucharon y se les encendieron las alarmas porque ellos no tenían ni idea de que dentro de su lugar donde vivían había un culto. Entonces al día siguiente los miembros de alto rango informaron a Tyler de que ya no era bienvenido a la propiedad y que debía irse de allí inmediatamente. Así que Tyler hizo sus maletas y se fue. Ahora más adelante hablaremos sobre dónde se fue y qué hizo al irse. Por otro lado, el 8 de noviembre de 2012, 2 días después, el médico forense firmó el certificado de defunción de Bethany y enumeró oficialmente la causa de muerte como asfixia y su forma de muerte como suicidio. Al día siguiente, 9 de noviembre, la familia de Bethany se preparó para el funeral y mientras estaban en el cementerio, su madre recibió una llamada telefónica de los investigadores. Ella contó lo siguiente: nos llamaron para decirnos que necesitaban su cuerpo de vuelta y que no querían que la enterráramos ese día. Es decir, mientras estaban en el cementerio, los investigadores llamaron a Carol, la madre de Bethany, y le dijeron que no se entierre porque necesitamos de nuevo su cuerpo. Lo que pasó para que los investigadores quisieran el cuerpo fue que querían examinarlo por un forense de nuevo porque ese mismo día Micah Moore entró en el departamento de policía de Grandview. Fue acompañado por líderes de IHOP llamados Lenny LaGuardia y Kevin Hardy, quienes habían escuchado que había una secta en el grupo y echaron a Tyler. Pues se dirigieron hacia Micah y le dijeron que estaba pasando todo eso y que necesitaban ir a la policía. Micah le dijo a la policía: quiero confesar. Le hicieron pasar a la sala de interrogatorios y Micah confesó que mató a Bethany y que quien le ordenó hacerlo fue Tyler. Explicó que le dio a Bethany una mezcla de agua con sustancias que provocan somnolencia y lentitud y que luego la mató con sus propias manos. Le puso la bolsa de basura en la cabeza y la mantuvo allí hasta que se asfixió. Ben Kenny, coronel de la oficina del sheriff del condado de Jackson, que lo interrogó, dijo lo siguiente sobre la confesión de Micah. Cuando Micah entró y contó su historia, había una pieza que faltaba. Cuando hablaba con Micah, él era muy reacio a hablar. Era como si estuviera tratando de pensar qué decir o de obtener aprobación de alguien para decirlo. Entonces, el coronel y Penny, la investigadora, ya habían sospechado sobre que no se trataba de un suicidio. Pensaban que como una persona se suicidaría 2 meses después de su boda, de su luna de miel, no les cuadraba que no hubiera alguien involucrado. El coronel y el forense dictaminaron que Bethany no estaba dormida cuando murió, y según la confesión de Micah, sí lo estaba. Ella tenía los ojos abiertos cuando la encontraron sin vida, pero según Micah le había dado medicamentos que la hacían dormir y que la mató dormida, pero no era así, porque ella estaba despierta al morir por los ojos, lo vieron por los ojos. Micah continuó diciendo que a partir de que Bethany se casó con Tyler y fue a vivir a la casa de los hombres en IHOP, le suministraban medicamentos de somnolencia llamado Seroquel, y después de drogarla con este medicamento, varios hombres abusaban de ella sexualmente. Y como ella estaba tan mal, los hombres de la casa temían que finalmente informara a las autoridades. Dijo que Tyler no estaba involucrado en estas violaciones, pero que estaba al tanto, ya que él gestionaba la organización, gestionaba la secta, tenía voz y voto en todo lo que hacían y estaba al tanto de lo que hacían todos sus miembros. Era el líder del culto. También dijo que algunas de estas agresiones sexuales habían sido filmadas con un iPad que estaba dentro de la casa de los hombres. Tras esta confesión, reabrieron el caso sobre la muerte de Bethany, reabrieron la investigación y el lunes siguiente por la mañana el presidente de la universidad de IHOP, llamado Allen Hood, emitió una declaración diciendo lo siguiente: el cuerpo docente de la Universidad Internacional Casa de Oración IHOP se entristeció por la trágica muerte de Bethany Laidlaw Deaton el 30 de octubre. Bethany había asistido a una pasantía de 6 meses en IHOP en 2009 y se convirtió en una enfermera titulada trabajando en un hospital local. El 10 de noviembre nos sorprendimos cuando la oficina del sheriff del condado de Jackson nos notificó que un estudiante de IHOP llamado Micah Moore, un hombre que conocía a Bethany desde sus días de universidad en Texas, había sido acusado de su asesinato. Desde la muerte de Bethany ha salido a la luz que hace más de 5 años tanto ella como el señor Moore, Micah Moore, se unieron a un grupo religioso independiente y muy unido en Georgetown.
Texas. Este grupo religioso de menos de 20 personas estaba dirigido por Tyler Deaton. Se mudaron a Kansas City en los últimos años y operaron bajo un velo de secreto. Este grupo siempre ha operado independientemente de IHOP. Es importante para todos nosotros que el secretismo y las inquietantes prácticas religiosas de este grupo queden completamente expuestos. Tyler Deaton dirigió su grupo religioso de forma totalmente independiente de IHOP, aunque él y algunos de sus miembros estaban matriculados en nuestra organización. Hemos estado trabajando estrechamente con las autoridades locales en la investigación en curso sobre la muerte de Bethany. Seguimos ayudando plenamente a todos los organismos encargados de hacer cumplir la ley en sus esfuerzos por descubrir el alcance y los detalles de este horrible crimen. Actualmente estamos tomando todas las medidas necesarias para administrar a nuestros estudiantes y garantizar su seguridad y bienestar. Como institución educativa construida alrededor de la prioridad de la oración, pedimos a todos que se unan a nosotros en oración por la familia y los amigos de Bethany y por todos los afectados por su trágica y prematura muerte. Debido a la investigación policial en curso, no tenemos más comentarios en este momento. Entonces, tras esta declaración de los miembros y líderes y fundadores de IHOP, que ellos querían dar a entender al público que ellos no eran ninguna secta, sino que los que vivían allí habían creado una secta independientemente de ellos, decidieron también publicar un vídeo donde advertían sobre el peligro de las sectas y las formas de manipulación con las que atraen a la gente. Un abogado representante de IHOP llamado Ed Novak hizo el siguiente comunicado a la prensa. IHOP no sabía lo que estaba haciendo Tyler Deaton. IHOP no tiene conocimiento, supervisión ni participación en el grupo que organizó y con el que estaba trabajando. También salió un pastor y autor evangélico llamado Keith Gibson diciendo que IHOP no era responsable de lo sucedido a Bethany de ninguna manera, pero que parece que las estructuras para corregir el abuso en ese lugar no estaban firmemente establecidas, ya que nadie de IHOP, vivía mucha más gente aparte de la comunidad de la secta de Tyler. Nadie se dio cuenta de que ahí se estaba creando un culto. Ahí había mucha gente viviendo y nadie se dio cuenta de nada. La noticia comenzó a salir por los medios locales, comenzó a correr la voz de la comunidad, esta secta que creó Tyler asociada con la casa de organización, IHOP, y familiares de todos los jóvenes que vivían en esta organización fueron a buscarlos. Y en cuestión de días, la casa de hombres y la casa de mujeres y más casas que habían quedaron completamente vacías. Todos los familiares se llevaron a su familia de ahí. Obviamente nadie quería a sus hijos viviendo entre una secta o en el lugar donde hacía unos días hubo una secta y una muerte. Una mujer que vivía cerca de este lugar, de donde está IHOP, la casa de hombres, de mujeres, grupos y salas de oración, etc., una vecina dijo lo siguiente: IHOP siempre me ha dado escalofríos. Tienden a atraer a personas que ya son ingenuas. Piensan que todos en la organización son como ellos, pero es muy fácil si hay un lobo allí para destrozarlo. Entonces, a partir de que vaciaron IHOP, todos estos miembros que habían vivido en la casa de hombres y casa de mujeres comenzaron a hablar con los investigadores. De alguna forma, al ir sus familiares a sacarlos de ahí, abrieron un poco los ojos. Se dieron cuenta de que el asunto era muy serio y de que habían estado bajo la influencia de Tyler, de que se había creado un culto, y entonces revelaron detalles escalofriantes que estuvieron sucediendo mientras la secta estuvo activa, hasta el punto de la muerte de Bethany. Varios hombres le dijeron a los detectives que habían estado participando en actos sexuales con Tyler Deaton durante su tiempo allí. Al menos 3 de estos hombres describieron esto como una relación sexual. Dijeron que Tyler comenzaba con contacto físico hacia ellos, que para ellos era incómodo, y con el paso del tiempo Tyler se acercaba un poco más y cada vez más y finalmente terminaban teniendo relaciones sexuales. Tyler los preparaba poco a poco, manipulándolos, acercándose cada vez un poco más para acabar teniendo estos encuentros sexuales. A medida que hablaban con los detectives, los miembros de la comunidad se dieron cuenta de repente de que habían pertenecido a una secta y de que Tyler era el líder y los había manipulado completamente para que hicieran todo a su antojo. Y antes no lo sabían, estaban completamente manipulados y con el cerebro lavado. Dijeron que Tyler era un manipulador que describía el sexo como una especie de experiencia religiosa y había usado su supuesta cercanía a Dios para manipularlos, impresionarlos y que accedieran a tener relaciones sexuales con él. Esa fue la finalidad de Tyler en esta secta: lavarle el cerebro a jóvenes de su edad
a chicos para mantener relaciones sexuales. Uno de los jóvenes describió las acciones de Tyler de la siguiente manera. Dijo: "Fue un sistema de libertinaje hábilmente orquestado que destrozó la voluntad de los jóvenes bajo el cuidado de Tyler y aplastó sus espíritus". Otro joven de la casa le dijo a los detectives que Tyler le había contado sobre un sueño extraño que había tenido. Aproximadamente 3 días después de que encontraran el cuerpo de Bethany, Tyler describió que soñó que asfixiaba a Bethany hasta la muerte. La policía sospechaba completamente de Tyler, su nula reacción al enterarse de la muerte de Bethany, este sueño extraño que le contó a otro miembro, y seguían investigando pero no encontraban evidencias. Mike Sharp, el sheriff del condado, dijo: "Cada caso es un rompecabezas y este tiene cientos de piezas". Por otro lado, la carta del suicidio. Sus familiares no creían para nada que la hubiera escrito ella. Bethany ganó una beca para la universidad debido a su habilidad de escritura, y la nota no tenía nada que ver con cómo ella escribía. Los amigos y familiares de Bethany estaban muy acostumbrados, o sea, sabían cómo escribía ella. A ella le encantaba la poesía, la lírica, y dijeron que esa nota no tenía nada que ver con ella. Una amiga de Bethany declaró: "Alguien como ella, que escribía tan hermoso, no podía haber escrito algo tan inarticulado". Y por otro lado, quien también comentó algo sobre la nota de suicidio fue Bose Harrington, otro miembro de la comunidad el que fue maltratado por Tyler. Dijo lo siguiente: "La nota de suicidio no se parecía en nada a ella, pero por supuesto, si ella hubiera estado tan destrozada como parece que estuvo en ese momento, tendría sentido que no sonara como ella. Pero no hay manera de que ella hubiera escrito eso". 2 semanas después de la confesión de Micah, él fue a la policía de nuevo para retractarse. Dijo que todo lo que contó, que él mató a Bethany porque Tyler se lo ordenó, etc., era mentira. El día que confesó, rápidamente se le asignó una abogada llamada Melanie Morgan, y ella habló con la prensa cuando Micah se retractó, diciendo lo siguiente: que su declaración fue extraña y ficticia y fue hecha por un joven angustiado y confundido. Melanie Morgan, la abogada de Micah, explicó que la mañana que Micah confesó, antes de ir a confesar, los líderes de IHOP le realizaron un exorcismo, y dijo que Micah estaba en un estado de angustia emocional por la pérdida de Bethany y porque Tyler fue expulsado de la casa, y tras el exorcismo Micah entró en un estado maníaco, por lo que fue a la policía y hizo una confesión falsa. Sin embargo, aunque Micah y su abogada Melanie se retractaran de su confesión y explicaran todo esto, la retracción fue desestimada y los fiscales decidieron que iban a investigar el caso teniendo en cuenta la confesión, que la tomaron como válida durante el proceso de investigación y la seguirían tomando válida. Más tarde, en noviembre de ese año 2012, Micah fue acusado formalmente por el asesinato en primer grado de Bethany. Durante los siguientes meses, muchos comenzaron a preguntarse si el propio Tyler también enfrentaría algún cargo. Después de todo, Micah le dijo a la policía que él solo cumplió las órdenes de Tyler, que eran matar a Bethany. Sin embargo, llegó enero de 2013 y todavía no se presentó ningún cargo contra Tyler. Supongo que por falta de evidencias, aunque para Micah solo usaron su confesión para acusarlo. De hecho, el 17 de enero de 2013, Micah se declaró inocente en su juicio y su abogada Melanie afirmó que la confesión de la cual se retractó era la única prueba que tenían. Poco después le concedieron la libertad bajo fianza a Micah y finalmente salió con una fianza de $250,000 a espera de otro juicio. Durante el año siguiente, la familia de Bethany continuó esperando respuestas y pudieron enterrar su cuerpo. Los otros miembros de la comunidad de la secta estaban luchando para adaptarse a la vida sin pertenecer a una secta y sin un líder que les dijera qué tenían que hacer y cómo tenían que pensar, y aceptaron el hecho de que fueron engañados y manipulados. Tyler Deaton, cuando fue expulsado de IHOP, fue a vivir a Texas, donde consiguió un trabajo como profesor de secundaria en Lancaster, en el sur de Dallas. O sea, un ex líder de una secta, posiblemente o quizá vinculado con un asesinato, fue contratado como profesor de secundaria. Sin embargo, y por suerte, lo despidieron en abril de 2013 porque los estudiantes comenzaron a buscar su nombre por Google y descubrieron en qué estaba envuelto, en que había creado una secta. Así que fue despedido. Micah estaba esperando su próximo juicio que determinaría su sentencia. Si lo
declaraban culpable se enfrentaría a una sentencia de cadena perpetua o incluso a la pena de muerte. En octubre de 2014, casi 2 años después de la muerte de Bethany, se retiraron todos los cargos contra Micah Moore y el caso fue cerrado por falta de pruebas. Jean Peters Baker, el fiscal que estuvo a cargo del caso, dijo lo siguiente: "Mi oficina concluyó que éticamente no podíamos continuar con el caso dadas las pruebas actuales contra Micah Moore. El deber del fiscal es buscar justicia, no simplemente condenar". Esto sucedió porque desde la muerte de Bethany las autoridades buscaron evidencias que respaldaran la confesión de Micah, pero jamás encontraron nada. Y tras analizar la confesión se dieron cuenta de que carecía de veracidad. Micah dijo que asesinó a Bethany en el asiento delantero del coche, pero ella fue encontrada en el asiento trasero. Declaró que mató a Bethany antes de las 10 de la mañana, pero un vídeo mostraba a Micah en un alojamiento comunitario alrededor de las 10 de la mañana. Luego vieron las cámaras que captaron a Bethany en un Walmart, etc. Y por otro lado, los médicos forenses no encontraron Seroquel en el sistema de Bethany. Y Micah dijo que se lo estuvieron suministrando durante los últimos 2 meses antes de su muerte. Tampoco encontraron evidencias de las agresiones sexuales que Micah afirmó que Bethany había sufrido en la casa de los hombres, pues dictaminaron que Bethany era virgen en el momento de su muerte. En la confesión original de Micah también afirmó que algunas de estas agresiones sexuales habían sido filmadas con un iPad, ¿os acordáis? Pero la policía confiscó todos los dispositivos que se encontraban en la casa de los hombres para revisarlos y no encontraron ningún vídeo ni ninguna prueba de que estas agresiones hubieran existido, o sea, ninguna prueba física. Además, los investigadores no encontraron evidencia de ADN de Micah Moore dentro del vehículo donde fue encontrado el cuerpo de Bethany, y varios analistas de escritura, incluidos del FBI, determinaron que la nota de suicidio sí fue escrita por ella. El segundo examen del cuerpo de Bethany reveló a los investigadores que había muerto por asfixia, pero la forma de muerte había cambiado de suicidio a indeterminada. O sea, ellos habían escrito en el documento que murió por causa de muerte asfixia y suicidio. Y en ese momento, 2014, la cambiaron a indeterminada. Estaba claro que los fiscales querían mantener abiertas opciones en caso de que salieran más pruebas o evidencias a la luz. Por eso pusieron indeterminada, porque pensaron, puede que encontremos algo algún día. Entonces, debido a esta falta de pruebas, los fiscales se habían dado cuenta de que la única prueba con la que podían pensar que este caso era un asesinato era la confesión de Micah. Micah, un chico que tenía un historial de episodios psicóticos y de crisis de salud mental, pensaron que debido a esto, a su historial de salud mental, no debían tomar en serio su confesión y por ello retiraron los cargos. Melanie Morgan, la abogada defensora de Micah Moore, mantuvo su declaración. Dijo que Micah fue sometido a un exorcismo por sus paranoias de estar poseído por un demonio causado por un brote psicótico. Dijo que por la pérdida de Bethany, un exorcismo y darse cuenta de que estaba en una secta, se le desencadenó otro episodio psicótico reactivo e hizo esta confesión donde estaba realmente alucinando. Fue a confesar sus alucinaciones. Melanie, la abogada, dijo que cree que lo que pasó con Bethany fue lo siguiente. Dijo: "Una mujer muy joven, con depresión severa, no recibió ningún tipo de tratamiento y estaba rodeada de personas que la amaban, pero que no le dieron la ayuda que necesitaba". Micah lamenta profundamente que sus declaraciones, aunque se retractaron rápidamente y fueron contradichas por la evidencia física, agravaron el dolor sufrido por la familia de la señora Bethany Deaton. Básicamente, Melanie estaba diciendo que también estaba convencida de que la muerte de Bethany fue un suicidio. Micah, después de esto, se negó a hablar con los medios o con la prensa, y desde que Tyler fue despedido de la escuela secundaria, se cree que regresó al área de Corpus Christi, donde vive su familia. Los periodistas intentaron contactar con Tyler, pero él ahora vive en el anonimato porque teme repercusiones sociales y públicas. Sin embargo, se llevó a cabo un documental sobre este caso, y Tyler apareció en el documental. Se mostró súper cooperativo, intentando limpiar su nombre. Lo entrevistó
entrevistaron para el documental y él estaba frente a la cámara y lo describieron como que parecía muy desagradable, constantemente sonriendo y riéndose de preguntas que eran muy serias. Dijo a los investigadores del documental lo siguiente: Tyler, mi don, y algo que también es una maldición, es que soy carismático. Lo he poseído desde el principio y lo seré hasta el final. Puedo ser eléctrico y magnético, puede afectar a las personas. Le preguntaron también en el documental si él había sido de verdad un líder de una secta con una gran influencia en este grupo al que llamó comunidad, y él respondió lo siguiente: sí, hubo una influencia que era excesiva en el control, pero la imagen que los medios hacen de esta personalidad de líder de una secta tremendamente sociópata, narcisista y fanática del control es simplemente tonta y me vuelve loco. Es como, ¿podría hablarse de lo que realmente pasó? Todos me dejaron en un día. Si soy un líder de una secta, soy un líder de una secta realmente malo. En el transcurso de 10 días perdí a Bethany, luego perdí a todos mis amigos, perdí la iglesia de la que formaba parte. Y aparte de decir esto, él siempre ha mantenido su inocencia y siempre ha dicho que no estuvo involucrado de ninguna manera en la muerte de Bethany. Muchos de los seres queridos de Bethany, sus familia y amigos, creen que Tyler no la mató. Sin embargo, muchos de ellos sí que lo culpan por su muerte, que indirectamente alegando que él la aisló del mundo de su familia y la rechazó y la trató mal hasta el punto de que para ella el suicidio era su única opción. Shannon Laidlane, la hermana de Bethany, dijo en una entrevista sobre Tyler: prometió cuidar de mi hermana, que es la promesa más sagrada que uno puede hacer. Se lo prometió a mi papá y a mi familia, y lo aceptamos en la familia como un hermano e hijo. Independientemente del método de muerte, él no cumplió esa promesa, eso fue un fraude. A la madre de Bethany, Carol, le preguntaron que qué le diría a familiares de personas que están atrapadas en una secta, como estuvo su hija Bethany, y ella respondió lo siguiente, dijo: yo diría que no dejes que nadie se interponga entre tú y tu hijo, no dejes que nadie separe a tu hijo de su familia. Las cosas que comencé a ver en ella fueron cambios de identidad, y creo que es por eso que Tyler lo hizo, tomó su identidad. Tomó todas sus identidades y dijo: no, esto es lo que realmente eres, esto es lo que se supone que debes ser, no lo que crees que se supone que debes ser. Y Teryn O'Brien, la amiga de la secundaria de Bethany, escribió un artículo que decía lo siguiente: la mejor manera en que puedo describir los signos de un entorno abusivo es en estos términos. Beth era una flor que florecía radiantemente bajo el sol. La pusieron en una habitación oscura y se marchitó. Esto es lo que cualquier entorno abusivo le hará a una persona. Las cosas que solían amar ya no importan. Solo importa la pareja, el líder de una secta o el grupo. La individualidad es aplastada por el conformismo. A menudo se alejan de sus propias familias y amigos. Sus sonrisas se vuelven huecas. Se comportan de manera extraña y en secreto, cuando alguna vez estuvieron abiertos y libres. Si sientes que algo anda mal y que un amigo podría estar involucrado en una situación similar, incluso cuando el abusador parece absolutamente encantador, confía en tu instinto. Y el caso de Bethany Deaton nunca se ha resuelto. No ha quedado dictaminado como un suicidio, quedan las posibilidades abiertas, ha quedado la causa de muerte como indeterminada. Su familia dijo que quieren que se la recuerde por sus logros y belleza tanto por dentro como por fuera, y su madre Carol dijo en una entrevista de 2015: quiero que la gente sepa, aparte de su evidente belleza, el tono de su voz, su pequeña risa y sus pequeños gestos reflejan a una persona tranquila pero profundamente afectuosa, inteligente y muy cariñosa. Por otro lado, Penny Cole, la detective, la misma detective que respondió a la llamada, continuó trabajando en el caso de Bethany aun cuando cerraron la investigación. Ella siempre sospechó que hubo alguien más involucrado y que no se trató de un suicidio. Dijo lo siguiente: creo que alguien le quitó la vida, y no puedo decir que tengo una opinión, porque tengo que basar lo que hago en pruebas y hechos. Pero lo que he visto en mi investigación me lleva a creer que Bethany no se suicidó. Creo que Tyler tuvo una gran influencia sobre todos los miembros de su comunidad. Creo que tuvo una inmensa influencia en todos los aspectos de sus vidas. Alguien sabe más y necesita hablar y defender a Bethany porque ella lo habría hecho por ellos.
El padre de Bethany, por otro lado, Eric, permaneció en silencio durante toda la experiencia tan horrible desde que murió su hija y decidió dejar que su esposa hablara por toda la familia, pero en una entrevista, cuando volvió a surgir el tema de su muerte, decidió hablar por primera vez y dijo lo siguiente: según mi comprensión particular de los hechos, tal como lo conocemos hasta este momento, creo que Bethany estaba gravemente deprimida, hasta el punto de tener tendencias suicidas, y creo que no recibió la atención ni la protección adecuada, en un estado muy frágil, y creo que se quitó la vida. Y esto es todo sobre el caso de Bethany Deaton. Es evidente que ella estaba en una profunda depresión en el momento de su muerte. Su entorno lo notó, sus familiares lo notaron, se aisló del mundo por la manipulación que ejercía Tyler hacia ella, era rechazada por él, era maltratada por él, y en ese estado de salud mental en la que estaba en una depresión severa, es muy probable que se hubiera quitado la vida. Pero como en el informe forense se dictamina como indeterminada, también cabe la posibilidad de que los miembros de la secta tuvieran algo que ver. Quizá Bethany sabía algo y, como siempre le reprochaba a Tyler sobre su matrimonio, igual lo amenazó con voy a decir esto, voy a ir a la policía o lo que fuera. No lo sé, tampoco se encontró nunca ADN de ellos en el coche ni en el cuerpo de Bethany, así que me gustaría leer en comentarios qué opináis vosotros sobre este caso. Sé que puede haber confundido un poco, quizá porque hay muchísima información, pero dejadme en comentarios qué opináis. ¿Fue un suicidio? ¿Fue un asesinato a manos de las personas de la secta, de Tyler, de Micah? También, si os ha parecido interesante e informativo este caso, no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros al canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!